de las posibilidades que nos ofrece y el hidrógeno verde, vamos a pasar a otro tipo de movilidad. En este caso, el programa MOVES 3 son esas ayudas que se ofrecen a nivel nacional para la adquisición de vehículos eléctricos y también para la infraestructura de su recarga. Suponen una oportunidad para acercarnos un poco más a ese objetivo de potenciar la movilidad eléctrica, de que cada vez sean más coches de este tipo los que veamos en nuestras carreteras. Por cierto, vamos a aprovechar desde aquí, vamos a hacer un llamamiento, vamos a recordar que en Extremadura sí se pueden pedir esas ayudas. Por lo tanto, os animamos que ahora no, porque vamos a escuchar lo que nos tienen que contar ahora en la ponencia y en la mesa redonda, pero que cuando salgamos de aquí nos acerquemos a un concesionario y preguntemos por esas ayudas, porque bueno, casi 7.000 euros o así que pueden ofrecernos por solicitante, seguro que son bien recibidas por los usuarios. Uno de los agentes implicados en este programa MOVES 3 y también en los anteriores es el IDA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Y hoy tenemos con nosotros la oportunidad de conocer mucho más a fondo este programa de la mano de Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad de IDAE. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la organización por invitar al IDAE. El IDAE, como bien nos has presentado, somos un instituto que dependemos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y aunque es cierto que hemos sido los coordinadores del programa MOVES 3, como han comentado, es un programa que se ha territorializado y que las convocatorias de ayudas las llevan las comunidades autónomas, en este caso aquí la Junta de Extremadura. Yo quería hacer una presentación más global, obviamente voy a hablar de los programas de incentivos, pero más global en cuanto a qué está haciendo la Administración General del Estado, ¿no?, para promover la movilidad eléctrica. Y bueno, voy a hacer una breve presentación con qué estamos haciendo en muchos ámbitos, porque el IDAE es el secretario del Grupo de Trabajo de Despliegue de Infraestructura de Recarga, el denominado GETIRBE, y por ser secretarios de ese grupo dijésemos que podemos tener esa información más global de qué se está haciendo desde los distintos ministerios. Sí que quería empezar diciendo que seguramente si ustedes trabajan en este sector sabrán que ha habido una cierta atonía en las matriculaciones en este año. Es verdad que esperamos que en el 2025 haya un crecimiento mayor, pero este año efectivamente seguramente terminaremos con las mismas matriculaciones que en el año 2023, unos 140.000 vehículos matriculados de todas las categorías, pero igual que en el 2023 tuvimos un crecimiento notable respecto al 2022, en este 2024 hemos tenido cierta atonía en las matriculaciones. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como saben, nos marca una hoja de ruta hacia un crecimiento exponencial de estas matriculaciones de vehículos, que según las previsiones esperamos que se alcance cuando lleguemos a esa paridad de precio entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos. En cambio, en infraestructura y según datos de AEDIVE, la Asociación de toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, que luego estará aquí en la mesa a continuación, como digo, en cambio en infraestructura sí que hemos tenido un crecimiento muy notable en el despliegue, ¿no? De hecho, con incrementos del 34% respecto al año anterior y sobre todo en puntos de recarga de alta potencia, lo cual es significativo, ¿no? El Ministerio tiene un registro, que es el RIPRE, un registro de puntos de recarga de acceso público, en el cual hay ahora mismo del orden de 26.000 puntos de recarga, y que nos da una idea de que respecto al parque circulante estaríamos en una ratio de unos 15 vehículos por punto, ¿no? Lo cual sí que nos llega a la conclusión de que el despliegue de infraestructura de recarga que tenemos en estos momentos es suficiente para el parque circulante que tenemos, aunque es cierto que hay que seguir trabajando porque lo que queremos es seguir incrementando ese parque. Cuando decía que quería dar esa información más transversal de en qué estamos trabajando para seguir incrementando esa promoción de la movilidad eléctrica, me gustaría señalar que hay tres ámbitos, ¿no? Normativo y regulación, incentivos
y difusión e información. Este último muy importante porque si queremos que tanto ciudadanos como empresas hagan un cambio, una transición en su forma de moverse, si no hay una información suficiente, no lo vamos a conseguir. En cuanto a regulación y normativa, realmente en estos últimos años ha habido una profusión legislativa, además que nos ha venido también dada desde la Comisión Europea, dijésemos, muy amplia. Pero sí que me gustaría destacar tres marcos, dijésemos. El primero sería la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, la Ley 7 del año 2021, porque estableció claramente el marco hacia donde queríamos ir, ¿no? Y solo destacar pues, que esa ley contemplaba aspectos como, por ejemplo, obligar a las estaciones de servicios, las gasolineras, a partir de un volumen de ventas, a poner un punto de recarga de 50 o de 150 kilovatios. También obligaba al sector terciario que tenía aparcamientos con más de 40 plazas a poner un punto de recarga por cada 20. A los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, aunque dentro de sus planes de movilidad urbana sostenible incluyeran zonas de bajas emisiones. De hecho, hoy viniendo de Madrid he oído en la radio que en Mérida, por ejemplo, saca a consulta pública su zona de bajas emisiones, ¿no? Es decir, creo que las zonas de bajas emisiones al final son una oportunidad para acercar al ciudadano los beneficios del vehículo eléctrico, ¿no? Esto por poner un ejemplo de las cosas que incluía esta ley, que creo que ha establecido un marco claro de hacia dónde queremos ir, ¿no? Luego, en las zonas de bajas emisiones también se han desarrollado, primero con unas directrices que se elaboraron con la FEM y posteriormente con un Real Decreto que solo pretende ayudar a los ayuntamientos, que son los competentes en instaurar estas zonas de bajas emisiones, con los requisitos mínimos y, dijésemos, con las cosas a tener en cuenta en el establecimiento de las mismas, ¿no? Y por último, a nivel normativo, creo que es muy importante destacar los reglamentos. Los reglamentos de la Comisión Europea son de obligado cumplimiento, no hay ni que transponerlos, que es lo que ocurre con las directivas. Y hay dos reglamentos, que es el reglamento, el que llamamos AFIR, de despliegue de combustibles alternativos, que lo ha mencionado antes la compañera de Golendus hablando del hidrógeno. Es decir, el AFIR lo que establece es obligaciones de despliegue de recarga, tanto en capilaridad, es decir, en distancia entre los puntos, como de potencia mínima, en el caso de los vehículos eléctricos, de esas estaciones de recarga con un horizonte temporal. Y también es importante el reglamento de emisiones de CO2 porque sabéis que obliga a los fabricantes a que la media de los vehículos que venden o comercializan en un año no pueda superar un porcentaje de emisiones de CO2 que en este caso, por ejemplo, a partir del año que viene, tienen que reducir un 15% la media de sus emisiones respecto al año 2021. ¿Eso qué implica? Que para no tener que pagar las multas que supone superar esos gramos, tendrán que vender más vehículos eléctricos para bajar esa media, ¿no? A nivel normativa también hay otros aspectos que bueno, se han dijésemos, publicado estos últimos años y que creo que han sido muy relevantes, sobre todo en los temas de agilización de la tramitación administrativa de los puntos de recarga. Sabéis que hay el sector lo dice y es verdad que para tramitar un punto de recarga, sobre todo de alta potencia, los plazos se alargan. Se alargan pues porque hay autorizaciones municipales, autorizaciones de la Dirección General de Carreteras, según donde esté ubicado el punto. Entonces, lo que se ha trabajado es a nivel normativo para tratar de minimizar estos puntos. Por un lado, sabéis que se aprobó sustituir la licencia de obras que dan los ayuntamientos para la instalación de un punto por una declaración responsable. Esto estamos todavía trabajando para que todos los ayuntamientos sean conscientes de ello, pero es verdad que se nos ha quedado corto, porque es una declaración responsable que sustituye lo que es la licencia de obras de la instalación del punto, pero no de toda la infraestructura, es decir, las obras de acometida, de distribución, etcétera. Habrá que seguir trabajando en ello. También, por ejemplo, se declaró de utilidad pública las infraestructuras de recarga, inicialmente hasta 250 kilovatios, y esto el sector nos avisó de que había que elevarlo a 3 megavatios, porque si no se estaban pidiendo autorizaciones previas administrativas a estaciones de 250 kilovatios y habíamos complicado la vida en vez de, dijésemos, facilitarla, ¿no?
Por ejemplo, se han simplificado los trámites en carreteras. Ha habido ya dos modificaciones de la orden de acceso y una de la ley de carreteras, y además sabéis que se ha transferido o se ha delegado la firma de la autorización en carretera a las 15 demarcaciones de carreteras, porque estaba haciendo un cuello de botella en la Dirección General de Carreteras lo que es la autorización de estos puntos, ¿no? Y luego creo que es muy importante, sabéis que salió a consulta pública todo el tema de cómo se va, dijésemos, a financiar las inversiones en distribución y transporte de energía eléctrica. Si queremos electrificar el país, ya no solo los puntos de recarga, sino en general la electrificación como medio de descarbonizar la economía, generando obviamente energía eléctrica con energías renovables, estas inversiones son muy importantes y las reglas que aplican a estas inversiones también, ¿no? Ahora mismo salió a consulta pública y es un tema que está encima de la mesa. Por último, mencionar como muy importante, porque además es muy reciente, la Circular 1/2024 que aprobó la CNMC, que sabéis que lo que trata es de acortar el plazo que ahora mismo existe cuando se solicita un acceso de conexión a la red de distribución eléctrica desde la demanda. Obviamente esto aplica tanto a las instalaciones de autoconsumo como a los puntos de recarga o incluso los centros de datos, ¿no? Es decir, cualquier demanda que se quiere conectar a la red. Es importante esta circular, trata de homogeneizar toda esa tramitación y de dar transparencia de qué potencia hay disponible, si bien es cierto que tenemos un régimen transitorio ahora mismo de 10 meses en el cual se publicarán 2 resoluciones de la CNMC para bajar al detalle de esta circular, ¿no? En cuanto a programas de ayudas, se ha mencionado el MOVES 3, pero sí quería mencionar que en estos años y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hemos tenido una dotación presupuestaria para la movilidad eléctrica sin precedentes, ¿no? De 2.000 millones. Esto nos ha, dijésemos, las hemos instrumentalizado estos fondos con 3 programas distintos. El MOVES 3, que todos ustedes conocen, dirigido a adquisición de vehículos y despliegue de infraestructura. El MOVES Singulares, que ha sido un programa dirigido a proyectos de innovación en movilidad eléctrica. Y el MOVES Flotas, que ha sido un programa que complementa a MOVES 3, que lo que va dirigido es a aquellas empresas con flotas de al menos, al principio eran 25 vehículos, hemos bajado a 10 vehículos, quieran hacer una electrificación integral de la flota, ¿no? Entonces, con estos 3 programas, que como bien se ha dicho, MOVES 3 sigue vigente, todavía se pueden hacer solicitudes hasta el 31 de diciembre, dijésemos, se han asignado pues más de 2.000 millones a programas de ayuda del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de nuestro ministerio. Pero ha habido más apoyos porque, bueno, antes les diré que en junio de este año el Gobierno lo que anunció junto con la prórroga del MOVES 3 y la ampliación del presupuesto del MOVES 3, anunció 2 programas nuevos, un MOVES Corredores más dirigido a incentivar el despliegue de recarga en carreteras para el cumplimiento precisamente del reglamento AFIR que hemos mencionado, y un MOVES Flotas Plus en el que pretendemos ampliar las actuaciones elegibles que una empresa puede solicitar para electrificar la flota, ¿no? Estamos contemplando no solo adquirir vehículos y poner puntos de recarga donde descanse la flota, sino también sistemas de gestión de la flota o incluso lo que es el retrofit de algo. Si no se pueden comprar vehículos nuevos o, como ha dicho la compañera antes, también podría haber retroadaptación o lo que es, por ejemplo, hacer un estudio de viabilidad de esa flota previamente a que la empresa se lance a sustituir los vehículos. Todas esas actuaciones, dijésemos, serían elegibles en ese programa. Este todavía no ha salido, salió a consulta pública y esperemos que en las próximas semanas pues podamos verlo, ¿no? Y como digo, al margen de nuestro ministerio, hay otros ministerios que también han sacado ayudas, por ejemplo, para vehículos pesados. El Ministerio de Transporte, saben que tuvo una ayuda que al final han sido casi 500 millones de euros para renovación tanto de camiones como de autobuses con licencia de transporte de mercancías o pasajeros, y muy importante también todo el PERTEVEC, que ha llevado el Ministerio de Industria enfocado más en lo que es la fabricación en nuestro país, ¿no? Incentivar que esa cadena de valor de la movilidad eléctrica
se quede en nuestro país, que no, lo que no hagamos sea solo importar pues toda la cadena de valor. Y en cuanto a difusión e información, que como digo creo que es fundamental, ¿no? Si queremos que esta transición se realice, pues nosotros como IDAE en la web tenemos una serie de documentos, bueno, aparte con información de todas las ayudas, por supuesto, de todos los programas que he mencionado. También se hizo hace tiempo una guía con la FEMP para asesorar a los ayuntamientos en esa transición a la movilidad sostenible, entre ellas la movilidad eléctrica. También existe una página web del Grupo GETIRBE que les he mencionado, donde se puede consultar pues todos los documentos y quiénes son miembros, las funciones, todo lo que hace este grupo. Luego el Ministerio también tiene otra página web que creo que es muy interesante en cuanto a comparar el coste que me cuesta a los 100 cada una de las tecnologías, gasolina, gasóleo, autogás, gas natural o recarga eléctrica, y además distingue entre la recarga vinculada o la recarga de acceso público, dijésemos, a alta potencia. Y como decía también, de difusión, el Registro Nacional de Puntos de Recarga. El registro ahora mismo tiene unos 26.000 puntos, pero es verdad que es una información estática de estos puntos. Está ya a través del punto nacional de contacto, que es la DGT, cualquier, dijésemos, desarrollador de apps tiene acceso a esos datos en formato DATEX para poder hacer la app que quiera, son datos abiertos, pero lo próximo que va a salir es que el Gobierno encargó a Red Eléctrica que desarrollase una app o un visualizador de estos puntos y que fuera capaz de dar datos dinámicos, ¿no? Datos, por ejemplo, de si está ocupado el punto o el precio de la recarga, que es lo que esperamos que se publique y que salga en breve, ¿no? Como temas de información también creo que es muy importante la señalización en carreteras. Aquí, bueno, la ley de cambio climático obligaba, dijésemos, a un grupo interministerial a aprobar un pictograma, ¿no? Un pictograma de lo que es un surtidor de una recarga eléctrica. El pictograma ya se aprobó en el año 2022 y ahora lo que está pendiente es la modificación del reglamento de circulación para incorporar en el catálogo de señales el pictograma de punto de recarga. Aquí se están haciendo avances con la Dirección General de Carreteras para que de oficio la Dirección General de Carreteras señalice dónde hay puntos de recarga en la red principal de corredores. Y por último, solo mencionar una iniciativa de la Dirección General de Carreteras que creo que es muy interesante en cuanto a que es una nueva manera de promover el despliegue de la recarga, y es que lo que van a hacer es, como proyecto piloto, en una serie de ubicaciones, sacar licitaciones de contratos de servicios de obra para que en zonas de dominio público que están infrautilizadas, que sean de la Dirección General de Carreteras, sacar a licitación lo que es la instalación de los puntos de recarga a los operadores que se quieran presentar. Pero es cierto que se presentan ya para instalar un punto en una parcela con una acometida mínima de 1.600 kilovatios, es decir, ya eso lo tramita la Dirección General de Carreteras, con una concesión de alrededor de 20 años. Y bueno, lo que se busca también así es facilitar a los operadores lo que es tener el suelo, porque sabemos que muchas veces los operadores tienen los equipos, tienen el know-how, pero lo que les falta es el suelo, ¿no? Y con esto, bueno, era un repaso un poco a todos los tipos de actividades que estamos haciendo, ¿no? Desde la Administración para promover la movilidad eléctrica. Y por mi parte, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Vamos a abrir tiempo, ronda de preguntas, porque creo que hay alguna por ahí. ¿Puede ser? Bien, perfecto. Aquí tenemos una, por favor. Dos. La primera. Buenas tardes, Isabel. La primera pregunta que te hago es, los datos que publica periódicamente IDAE sobre la evolución del MOVES, se aprecia que, por lo menos en algunas comunidades,
los incrementos de resolución de las ayudas con respecto a los importes solicitados, etcétera, no tienen un aumento considerable. Parece que la cosa está un poco estancada, como si nadie estuviera pidiendo esas subvenciones en esas comunidades. ¿De qué forma publica IDAE eso? ¿O el problema es que a lo mejor desde las comunidades no se están ofreciendo esos datos de finalización de expedientes o lo que sea? A ver, hay dos cosas, y tú lo has dicho la primera. Esos datos que publica IDAE es dentro de nuestra labor de coordinadores del MOVES 3 y son datos que nos vuelcan las comunidades autónomas. Es verdad que hay una serie de hitos y, por ejemplo, si una comunidad autónoma nos solicita una ampliación de presupuesto, una de las condiciones es que tengamos actualizados los datos. Con eso vamos consiguiendo mantenerlo lo más actualizado posible, pero es cierto que dependemos de ellas totalmente. Es decir, puede que haya alguna comunidad, a lo mejor si la estáis siguiendo además, pues que veáis que no se mueven los datos, pero eso es porque no nos ha volcado información, no porque no esté trabajando o porque no estén aumentando los datos de ejecución. Pero es cierto que nosotros solo somos como un repositorio, o sea, ellos nos vuelcan. Y aunque tratamos de mantenerlo actualizado, también es cierto que sabéis que el MOVES 3, por el volumen de expedientes que ha significado, ha desbordado la gestión en todas las comunidades autónomas. Entonces es cierto que a veces pues no las llevan al día el volcado de datos. Pero luego también hay un cierto decalaje. Por ejemplo, nos han pedido ampliación de fondos, pues 3 comunidades autónomas en el anterior Consejo de Administración, que creo que se ha visto reflejado en esa hoja de web ayer, hace unos días. Ahora tenemos otras ampliaciones que se aprobaron ayer, que se verán en la página web reflejadas, pues seguramente, porque claro, solo las podemos poner cuando ya se abonan a la comunidad autónoma. Hay un cierto decalaje en esos datos porque, como os digo, es un repositorio de lo que nos van mandando ellas. Y eso es lo que puede justificar que veáis que la ejecución es siempre la misma, porque os digo que yo creo que están trabajando todas las comunidades autónomas pues casi por encima de sus posibilidades en cuanto a equipos de gestión, y yo creo que ahora ya cuando se cierre en diciembre será cuando podamos un poco ya actualizar los datos de una manera más sosegada, ¿no? ¿Se puede saber qué 3 comunidades han solicitado esa ampliación? Bueno, algunas comunidades autónomas vamos ya por la 5ª ampliación. O sea, realmente las comunidades autónomas todas han solicitado ya ampliación. Ya os digo, algunas van por la 2ª, la 3ª o incluso la 5ª y pueden pedir ampliación de fondos en cualquier momento. ¿Y las últimas que lo han solicitado? Pues la última ha sido Madrid, es la que tenemos ahora encima de la mesa. Creo que tenemos otra pregunta. Adelante. Espera. Un segundito que no se escucha, por favor. Vale. El 1 de enero, cuando acabe el plan MOVES 3, ¿he pensado ahora mismo la Administración Nacional? Pues sí. ¿Extender o aumentar el plazo del 3, hacer un plan MOVES 4? Ahora mismo, o sea, como IDAE no tenemos esa información. Es cierto que será el Gobierno. El Gobierno será el que podrá anunciar en su caso lo que haya. Nosotros solo sabemos que el 31 de diciembre, a día de hoy, se cierra el MOVES 3. Y sí que es cierto que estamos trabajando en nosotros 2 programas que anunció el Gobierno en junio, ese MOVES Flotas Plus y ese futuro MOVES Corredores, pero no tenemos información sobre qué va a pasar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces te vamos a agradecer, Isabel, que nos hayas facilitado esos datos. Pasa por allí, mis compañeros te quitan el micro, por favor. Muchísimas gracias por ese aplauso para Isabel.